Hola, aquí Pastor Mike Malavé y Ceci Dávila, de la Iglesia Casa Nueva Cosecha en San Juan, Puerto Rico, una vez más en Déjame Decirte. Bueno, Ceci, hoy tú quieres queremos compartir sobre un tema, ¿verdad? ¿El tema de qué? De la transformación. Grandiosa transformación. Grandiosa transformación. Esto que vamos a compartir está relacionado a mi lectura bíblica. Estoy ahora mismo en el libro de Colosenses. Y es que eso es lo tremendo de la Biblia. Uno comienza a leer y aun cuando uno lea año tras año, hay algo nuevo que el Espíritu Santo hace. Siempre. Que uno abre los ojos. Llevo muchos años caminando con Jesucristo, con el Señor. Y queremos compartir algunas cosas que capturaron mi atención de la carta de los Colosenses. Y es que el Señor siempre tiene algo nuevo que decirle. El Espíritu Santo siempre tiene algo nuevo que decirle a aquel creyente que tiene hambre, que tiene sed, que sabe que el Señor tiene más para su vida. Exacto. En Colosenses 1:6 dice así la palabra del Señor, dice, hablando de los creyentes, el proceso que han tenido estos hermanos en la fe que tuvieron ellos, y está Pablo describiendo qué ocurrió con ustedes cuando aceptaron a Cristo Jesús como su Salvador. Y dice, esa misma buena noticia que llegó a ustedes ahora corre por todo el mundo. Da fruto en todas partes mediante el cambio de vida que produce. O sea, que lo que ocurre con un creyente, una persona que viene a Jesucristo, ocurre un cambio de vida. No hay tal cosa como decir, acepto a Cristo, pero sigo viviendo mi vida en mis andanzas, mi actitud independiente, no cuento con nada para el Señor. Cuando se me pilla la situación, entonces clamo a Él. Cuando no, me olvido y sigo viviendo la vida loca. Algo formidable ocurre, dice. Así como les cambió la vida a ustedes desde el día que oyeron y entendieron por primera vez la verdad de la maravillosa gracia de Dios. Esto es un reto, porque descubrir la maravillosa gracia de Dios es algo que en la vida del creyente está ocurriendo constantemente, prácticamente día tras día. Y la maravillosa gracia de Dios no es para garantizarnos un lugar seguro, un lugar que se llama el cielo cuando muramos. No, según aquí, es para producir un cambio sobrenatural y revolucionario en nuestra vida. Y transformador, sobre todo transformador. En las personas que vienen a los pies de Cristo, las personas que son discípulos de Jesucristo, están no solamente siendo transformados por el Señor, pero también uno aprende a cómo colaborar en los planes y propósitos que Dios tiene con cada uno de nosotros. Muchas veces uno piensa que eso solamente le toca a las personas que tienen algún llamado ministerial. No, cada persona que acepta a Cristo Jesús como su Salvador entra en un proceso de transformación maravillosa, pero también se supone que esa es una etapa para también un proceso de ir descubriendo lo que puso el Señor en nuestro espíritu a lo largo de la vida cristiana, porque el Espíritu Santo está morando en nosotros. Algo nuevo está haciendo el Espíritu Santo en nosotros. Y en el mundo se habla sobre transformaciones, ¿verdad? Hay personas, mujeres que procuran una transformación para poder competir en competencias de belleza. Hay hombres que también procuran transformación para ser mejor atleta o alzador de pesas y competir. O otros lo hacen en el campo profesional, ¿verdad? Así, en medicina, abogacía, gerencia. Cocina. La gente habla de transformaciones. Hay que transformarse. Pero esas transformaciones, ¿qué te garantizan a ti para la vida después de la muerte? Esas transformaciones, ¿qué te garantizan a ti cuando en la vida ocurren situaciones que son adversidades, humanamente hablando, imposibles de solucionar? Y no es que esas cosas sean malas realizarlas. No. Es que no se puede poner toda la confianza en actividades o cosas que se hacen. De ser humano, de la fuerza del hombre. Dice también en Colosenses 1:13, pues Él nos rescató del reino de la oscuridad y nos trasladó al reino de su Hijo amado. O sea que ahí está. El traslado, bien claro. Y de hecho el domingo, si no pudiste estar conectado con nosotros, ese fue el mensaje que el Señor me dio para la iglesia el domingo, de que dado que Cristo Jesús pagó un precio tan alto,
tenemos que honrar su sacrificio y su poderosa resurrección para uno procurar vivir vidas apartadas para Él, o una vida que es como creyentes separados para el Señor. Y es que la transformación, ¿verdad? Admirable, como tú dices, admirable de que estamos hablando aquí, ok, muy por encima de todas otras transformaciones que se pueden en la vida humana, ok, está basada en el hecho, ese cambio está basado en el hecho de que el Señor rescata a uno, ¿verdad? Trasladando a uno del reino de las tinieblas, del reino donde uno está dominado por el pecado, al reino de Hijo de Dios, al reino de su Hijo amado, donde uno es libertado de todo eso, transformado y reconciliado con el Padre. Exacto. Miren cómo quiero describir en Pablo en Colosenses 1, 21 al 23. ¿Lo leo? Sí, por favor. Ok. Eso los incluye a ustedes, que antes estaban lejos de Dios. Eran sus enemigos, separados de Él por sus malos pensamientos y acciones. Pero ahora Él los reconcilió consigo mediante la muerte de Cristo en su cuerpo físico. Como resultado, los ha trasladado a su propia presencia. Y ahora ustedes son santos, libres de culpa y pueden presentarse delante de Él sin ninguna falta. Pero deben seguir creyendo esa verdad y mantenerse firmes en ella. No se alejen de la seguridad que recibieron cuando oyeron la buena noticia. No se olviden de la ¿qué? De la seguridad. No solamente la seguridad de ver a Dios como una llave de escape. El evangelio nunca debe comunicarse como que sálvate para que no vayas al infierno. La relación por la que uno comunica las buenas noticias, hay un Padre celestial que nos ama. Su Hijo pagó un precio bien alto por nuestro rescate y debemos nosotros ser agradecidos a ese sacrificio tan maravilloso y tan poderoso que hizo y que continúa trabajando en nosotros. Y algo que llama la atención es que fuimos trasladados. Y dice, son santos. Santos significa separados para Dios. Sí, Señor. Y libres de culpa y pueden presentarse delante de Él sin ninguna falta. Y que cuando Dios nos ve a través de la sangre de Cristo que fue derramada. Y también debe haber en nosotros esa actitud de procurar agradar a Dios y ser guiado por el Espíritu Santo. Al momento que venimos a Cristo Jesús, el Espíritu Santo viene a habitar en nuestro espíritu. O sea, el Espíritu Santo viene al espíritu del ser humano, lo vivifica ese espíritu que estaba muerto y comienza a manifestarse en nosotros, sobre nosotros, y también desea manifestarse a través nuestro para que podamos nosotros compartir las buenas noticias de salvación. El Espíritu Santo no solamente está en los ministros del Evangelio, el Espíritu Santo está en el espíritu de cada persona que recibe a Cristo Jesús como su Salvador. O sea, y por cierto, disculpa, el Espíritu Santo viene a habitar y no se va. O sea, que por la fe en el sacrificio de Cristo en la cruz y su resurrección, el Padre obra un milagro en nuestro espíritu, ¿ok? Un milagrazo en nuestro espíritu a través del Espíritu Santo, ¿ok? Para que nosotros podamos vivir día tras día conforme y según ese milagro. Exacto. Santo, separado para Él, sin culpa, ¿ok? ¿O bien? En pureza. Acceso al trono de Dios. Acceso al trono de Dios. Constantemente, sí, y Señor. Lleno del poder del Espíritu Y la Santo presencia. para andar victorioso sobre el pecado. Exacto. Es como si a uno le entregaran a uno, por ejemplo, el ejemplo que digamos, por ejemplo, cuando un astronauta va al espacio, se le da todo un equipo para esa nueva atmósfera, para ese nuevo lugar. Y lo mismo ocurrió con nosotros cuando dimos a Cristo. Que dimos a Cristo y nos dieron un outfit totalmente nuevo del Espíritu Santo. Y si el astronauta no se pone el outfit allá en el espacio, No puede estar allí. ¿qué va a pasar? No puede estar allí. ¿Verdad que Exacto. sí? No puede estar en las alturas. ¿Muere? No puede estar en las alturas, exactamente. Es bien interesante. Y continúa diciendo Colosenses esto, el versículo 2, el capítulo 2, versículos 6 al 7, dice, por lo tanto, de la manera que recibieron a Cristo Jesús como Señor,
ahora deben seguir sus pasos. Ay, ese es nuestro proceso. Para eso es la transformación. Para seguir sus pasos. De hecho, primero Juan dice en un versículo, ¿verdad? Que quien está en Cristo debe caminar como Él caminó en la tierra. Exacto. Y el Espíritu Santo viene a nosotros en una poderosa obra de transformación con la cual tenemos que colaborar tú y yo. Esa es nuestra función, colaborar y en la transformación que comienza en nosotros. Es bien tremendo. Dice que entonces el Espíritu Santo va a seguirnos transformando conforme a lo que Dios desea hacer en nosotros y a través de nosotros. Y comienza una obra de transformación completa. Comienza la conquista de las emociones, los pensamientos, las ideas. Comienza el Espíritu Santo a sanar heridas que están en el corazón. Por lo tanto, el creyente no solamente tiene el Espíritu Santo por sentir algo o sentir aquello, sentir lo otro. Hay una obra que comenzó y que va a continuar hasta que Cristo venga, que se nos lleve. Y hay una participación nuestra en el mismo versículo que tiene aquí de Colosenses, que dice, por lo tanto, arráiganse, no lo veo bien, pero arráiganse profundamente en Jesucristo. Exacto. Y edifiquen toda la vida sobre Jesucristo. Exacto. O sea, que todo gira a raíz de que está el Espíritu Santo. Nuestras vidas, todos los aspectos de nuestras vidas giran alrededor de esa obra que comenzó en el momento que aceptamos a Cristo Jesús como nuestro Salvador. Él es centro y fundamento. Por eso es que el cristianismo no es una religión, es una relación y una transformación poderosa. Dios, en un plan maravilloso y perfecto, asegurando en el rescate que Él hizo por nosotros, vino una transformación. No es rápida, pero comienza algo poderoso que según uno va colaborando con Él, comienza entonces a darse el fruto del Espíritu Santo y comienza a manifestarse los dones del Espíritu Santo, no para uno, sino también para bendición de otras personas que nos rodean. Sí, Señor. Sí, Señor. Aleluya. Colosenses, aquí continuamos en Colosenses 2:13, que dice así: ustedes estaban muertos a causa de sus pecados, lo recuerda Pablo. Sí. Y porque aún no les habían quitado la naturaleza pecaminosa. Nuevamente, esto es lo que dice Pablo. Ustedes estaban muertos a causa de sus pecados y porque aún no les habían quitado la naturaleza pecaminosa. Eso significa cuando Cristo Jesús viene, el Espíritu Santo viene al espíritu de una persona, viene una nueva vida, es una nueva persona y comienza el Espíritu Santo esa conquista del alma, de las emociones, de las percepciones, de las ideas, pensamientos que junto con el conocimiento de la palabra y la transformación que hace el Espíritu Santo forma esa nueva creación. Y eso ocurrió por el sacrificio de Cristo en la cruz. Exactamente. Eso es lo que quita. Por eso hay que tener mucho cuidado cuando las personas quieren ser tan y tan, a veces quieren expresar que son tan humildes. Dicen, yo soy un pecador, lo siento. La palabra dice que yo no soy. No dice que soy pecador, dice que soy una persona nacida de nuevo, que sí, el enemigo tienta y la persona puede pecar, pero significa también que al momento que ocurre el pecado, dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Cuando uno entrega faltas que uno ha hecho delante del Señor, Él deja a uno limpio. O sea, somos santos, personas redimidas, separadas por Dios y para Él. Y empoderadas por el Espíritu Santo para que podamos poner resistencia al pecado. Y dice aquí terminando, entonces Dios les dio vida con Cristo al perdonar todos nuestros pecados. O sea, lo bien importante, cuando una persona tiene una falta y sabe que el Espíritu Santo lo está arguyendo y que tiene que entregar áreas de la vida, Dios lo que pide de nosotros es que entreguemos, no resistir. Porque si resistimos, el maligno tiene estos agentes secretos por ahí por todos lados, porque el maligno no es omnipresente, pendiente de nuestras reacciones y nuestras acciones. Pero cuando el maligno se da cuenta que cuando uno falla o falta, uno corre delante del trono de Dios y se arrepiente, uno le cierra ahí toda oportunidad, toda manera o forma de seguir persistiendo en la tentación. Y venía yo pensando sobre esto, como dice aquí esta lectura de Colosenses, que dice que nos fue el pecado fue quitado de nosotros. Pero dice, entonces, ¿cómo es posible que las personas puedan pecar? Pues seguro, porque el enemigo lo que va a intentar hacer constantemente es poner en duda nuestra salvación, que dudemos
de la salvación. Nos presenta la tentación y tenemos dos opciones: aceptar, mirar hacia la verdad y escoger la verdad, o ser seducido por la mentira y creer la mentira y caer en el pecado. Por eso, como dice la palabra del Señor, que cuando viene la tentación hay que hacer, mira, como hizo José. Cuando vino la esposa de Potifar, él prefirió salir corriendo sin la ropa puesta, pero prefirió salir y huir que ceder a la tentación que esa mujer le estaba proponiendo. Sí, y sí. en la vida del creyente hoy día es sumamente importante que sepamos, como decía, yo me invitaba a la iglesia el domingo, estemos claros a quién le pertenecemos y a qué territorio, de qué territorio somos y de quién somos. No tratar, porque no existe tal cosa de vivir en dos mundos. O se es del Señor o se anda con las tinieblas. Bien, pues amado y amada, bien, ya hoy escuchaste cuál es el verdadero cambio que tanto se habla que ocurre en Cristo Jesús. Es una transformación sobrenatural, Sí, Señor. bien, basada en lo que Él hizo en la cruz y su resurrección, Sí. que Poderosa. se da por medio de nuestra respuesta de fe, de entrega, de confianza a Él, en lo que hizo en la cruz, a cambio de la obra que entonces su Espíritu obra, lleva a cabo en nosotros. Simplemente Bien, maravilloso. ¿ok? Bien, y para ese cambio, tú necesitas comenzar por hacer de Cristo el Señor, dueño de tu vida, que te salva Exacto. del pecado. Bien, ¿ok? No es salvador así para zafarte y si eso es haciendo, ¿verdad? Como antes, no, ¿ok? Por lo tanto, yo te voy a invitar a que tú eres conmigo, bien, en este momento, para que ocurra ese milagro en tu vida y tú puedas vivir de aquí en adelante y caminar en ese milagro, manifestándolo en tu vida. Bien, ¿ok? Ora conmigo. Amado Padre, gracias por el sacrificio de Jesucristo en la cruz. Señor, lo hizo por tal de hacer posible el perdón tuyo, Padre, para mi vida. Gracias porque tú siempre has querido perdonarme, Dios, y yo hasta ahora lo he rechazado. Pero hoy, convencido por tu palabra y el Espíritu Santo, me vuelvo a ti, Padre. Y acepto tu perdón, te pido tu perdón y lo recibo en mi vida, Señor. Lo recibo, sí, Señor, con dolor en mi corazón por haber vivido como he vivido. Pero ahora, asimismo, me vuelvo a Jesucristo para confesar con mi boca, creyendo en mi corazón, de que Él es el Señor, dueño de mi vida, quien me salva hoy, mañana y para siempre de mis pecados y la condenación del pecado. Que no solamente me salva, sino que también me transforma para el celestial, me reconcilia contigo, Padre, y me transforma en una nueva criatura, mi Dios, libre de la culpa y la condenación del pecado, mi Dios, con poder y autoridad para caminar en la santidad, mi Dios, junto con Él, victorioso sobre el pecado. Gracias, Padre, gracias, lo confieso con mi boca y gracias por este milagro en mi vida. Dios, lléname del Espíritu Santo para poder caminar manifestando ese milagro para bendición de muchos. Si hiciste esa oración, llámanos al 787-530-7729. 787-530-7729. Y una hermana va a contestar, va a orar contigo, se va a regocijar contigo, bien, y te va a ayudar en otros consejos para dar tus primeros pasos en Cristo Jesús y seguir hacia adelante. Amén. Sí, quiero hablar con aquellos que conocen al Señor, aquellos que ya son cristianos. Y una de las cosas que también tenemos que pensar cuando venimos a Cristo Jesús y cuando reconocemos su obra maravillosa, lo que hizo por nosotros, sumamente importante que sepas esto. Cuando tú vienes a Cristo, no solamente fue un asunto de firmar un contrato como para estar seguro, garantizando ir al cielo. Cuando tú vienes a Cristo Jesús, el Espíritu Santo viene a habitar en tu espíritu. Nos corresponde a nosotros como creyentes crecer como hijos de Dios, crecer como discípulos. Y Dios pone en cada persona dones, talentos, capacidades y habilidades.
Y nuestra vida no solamente se vive para vivir el diario vivir, sino que es bien importante que tú reconozcas no solamente que eres creyente, sino que tengas un compromiso con tu discipulado, ser formado como discípulo. El compromiso de procurar servir a otros, como nos dice la palabra del Señor, que para los creyentes. Y el colaborar con el Espíritu Santo para que Él manifieste sus dones a través de ti para bendición de las personas. Dice la palabra del Señor que Cristo Jesús no solamente compartía el Evangelio, sino también oraba por los enfermos, ministraba a la gente que tenían situaciones particulares, y la iglesia es una extensión de lo que hizo Cristo Jesús, y Él quiere continuar haciéndolo a través de ti y a través de mí. Así que, por cierto, te invitamos este próximo domingo. Nuestras celebraciones son a las 11 de la mañana. Si no tienes un lugar donde congregarte, visítanos en Casa de la Nueva Cosecha. Así que en esta vez concluimos en Déjame Decirte. Hasta la próxima semana. Chao. Bendecidos.